At PeopleCert, we believe in the extraordinary potential that resides within each and every one of us. Empowering people and organizations to achieve what they are truly capable of is not just a statement. It's the reflection of our mission to develop global best practice frameworks, as well as professional and language certifications that improve organizational efficiency and enhance the academic journeys, careers, and lives of people. Because we know that behind every certification, every method or practice, lies an ambition to make an impact with the successful completion of a project, to improve an IT service, to break down communication barriers, to optimize results. Because we believe in the power of learning and dreams. Buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto tener aquí a todos ustedes hoy con nosotros, en que vamos a tener un espacio para conversar sobre de la automatización a la resolución autónoma, la IA y el arte de lo posible. Voy a tomar unos minutitos para introducir brevemente a PeopleCert. PeopleCert es una empresa europea, global, presente en más de 200 países en el mundo. Nuestra misión es desarrollar marcos y certificaciones de buenas prácticas que mejoran la eficiencia organizacional y mejoran la vida y la carrera de las personas. Nosotros ofrecemos un portfolio bastante integral que comprende ITIL, que muchos de ustedes conocen aquí, que es el marco de mejores prácticas globales más utilizados para el éxito de la gestión de productos y servicios digitales. PRINCE2, utilizado para la gestión exitosa de proyectos, programas y portfolios. DevOps Institute, que son las certificaciones más utilizadas para habilidades de DevOps. Y también exámenes de inglés que son aprobados por el gobierno inglés para las visas de trabajo y estudio en el Reino Unido. Ofrecemos una oferta completa de productos con libros, materiales oficiales, etc. Y también tenemos una membresía con recursos que tiene una parte paga y otra parte gratuita para que todos puedan utilizar. ¿Cómo está compuesto nuestro ecosistema? Nosotros nos manejamos con socios de consultoría acreditados que ayudan a gestionar el cambio e implementar prácticas y procesos. También organizaciones de formación acreditadas que capacitan para las personas que luego quieren certificarse. Y luego también acreditamos proveedores de herramientas ITSM como IMGate, que aquí hoy nos acompaña Hernán Aranda, que es uno de sus representantes. Entonces, nosotros certificamos y acreditamos que estas herramientas están alineadas con ITIL, ¿ok? Y esto les da un sello de garantía a las empresas de que pueden contratar una herramienta que sigue las mejores prácticas globales. Luego nos manejamos con un ecosistema global de socios líderes. Entre nuestros clientes se encuentran 50.000 empresas líderes y el 82% de las empresas Fortune 500 han utilizado nuestros marcos y se han utilizado en 800 departamentos gubernamentales en 45 países. En nuestra página web hay varios casos de gobiernos que han usado nuestros marcos. Y nuestros productos y servicios están impartidos por 2.500 organizaciones líderes de formación y reconocidos por instituciones académicas en todo el mundo. También tenemos un programa de embajadores y bueno, Hernán también es nuestro embajador. La comunidad de embajadores son defensores apasionados, expertos en alguno de nuestros marcos de buenas prácticas, como puede ser ITIL, PRINCE2, DevOps Institute. Es una gran oportunidad para destacarse y conseguir conciencia en la comunidad, para crear contenido, para interactuar con embajadores de todo el mundo, para dar charlas, etc. Y bueno, invitamos aquí a los expertos que se quieran sumar, que pueden aplicar a través de este link. Igual después les vamos a pasar la presentación para que lo tengan. Realmente es un programa muy sólido con gente muy experta. Y luego aclararles
bueno, esto es una información acerca del programa de embajadores, pero aclararles que para aquellos que ya están en en la cuenta de PeopleServe Plus, la membresía, que con este webinar pueden ganar un punto de desarrollo profesional para cargar en la plataforma. Bueno, así brevemente los dejo con Hernán. Él se va a ir presentando. Solo aclararles que vamos a grabar la sesión y compartir la grabación y la presentación en unos días y que pueden hacer preguntas que Hernán va a contestar en el Q&A. El chat está desactivado, pero en el Q&A sí van a poder hacer preguntas. Así que bueno, un gusto de dejarlos aquí con Hernán para este tema que todos estamos viendo cómo la inteligencia artificial impacta en nuestro trabajo, en los procesos, etcétera. Y Hernán, que como ya les aclaré y él les va a contar, tiene mucha experiencia, les va a poder compartir algo de la misma. Muchas gracias, Hernán, y bueno, bienvenido y muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Muchas gracias, Rosario, por la presentación. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Bueno, y está. Nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse a este webinar. El título de webinar es de la automatización a la resolución autónoma del arte eh, de lo posible y la AI. Vamos a hablar, sí, otra vez más de AI. Eh, Primero voy a presentarme. Mi nombre es Hernán Aranda, como dijo Rosario, soy embajador ITIL y también lidero el equipo de ingenieros de venta de Ingate. Para hacer una introducción a quien no sepa qué es un ingeniero de venta, somos personas que estamos, básicamente nos dedicamos a hablar con clientes, con organizaciones, para entender de qué manera podemos ayudarlos a resolver sus problemas de gestión de servicios, pero desde la perspectiva tecnológica, ¿sí? Llevo más de 15 años trabajando en todo lo que es el mercado de gestión de servicios. Me tocó vivirlo desde distintas perspectivas. Fui técnico en un inicio, técnico de campo. Iba a los escritorios a solucionar los problemas. Pasé a trabajar como un operador de mesa de ayuda en algún momento, así que recibía llamados en esa época. Luego fui de alguna manera el administrador de la herramienta de ITSM en la organización en la que estaba y ahora me toca estar del otro lado del mostrador, liderando implementaciones y bueno, posteriormente como arquitecto de soluciones ITSM y ahora liderando el equipo de ventas, ¿sí? Ingeniero de ventas. Toda esta experiencia me llevó a interactuar y a conocer distintas organizaciones con distintos desafíos, siempre dentro del marco de lo que es gestión de servicios. Y bueno, toda esa experiencia que traigo, todo ese bagaje, mi idea es compartirlo hoy con ustedes en base a este contexto de inteligencia artificial, ¿sí? Y lo que significa la inteligencia artificial en ITSM, que es un tema del que venimos hablando desde hace ya un año o más, y que quizás ya estamos cansados, ¿no?, de escucharlo. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de qué es lo que es realmente posible hoy y cómo podemos prepararnos para lo que puede ser posible o lo que va a ser posible mañana, ¿sí? Entonces, nuestra agenda de hoy es bastante simple. Voy a empezar con una introducción, pasando por algunos hitos claves de la evolución de la inteligencia artificial. Luego vamos a hablar de cómo aplicar inteligencia artificial en Service Management. Van a notar, o espero que noten, que venimos aplicando inteligencia artificial en Service Management desde hace ya bastante tiempo. Quizás antes no lo llamábamos de esa manera o no se transmitía de esa manera, pero está presente desde hace años. Vamos a pasar luego por un tópico muy interesante, que es lo Agentic AI, que seguramente espero lo hayan escuchado. Hoy mi idea es desmitificar un poco el concepto de Agentic AI, explicar qué es y cómo lo podemos aplicar. Luego, lo que hemos denominado el arte de lo posible, que es dónde estamos hoy realmente, dónde está seteada la vara para las organizaciones en el concepto de AI en Service Management, es decir, dónde es el punto de partida que hoy realmente es posible, no solamente, vamos a decir, el humo comercial que se genera detrás del tópico como AI. Y finalmente, para cerrar, algunos puntos que pueden apoyarlos a estar AI ready, es decir, estar listos para la adopción de
otras tecnologías de inteligencia artificial dentro de sus esquemas de gestión de servicios, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar por el primero de los tópicos, que es historia de la AI. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Bueno, cuando hablamos de AI, lo primero que se nos viene a la cabeza, o por lo menos lo primero que se me viene a la cabeza a mí, es innovación. Y durante los últimos años hemos estado hablando muchísimo de la innovación de la inteligencia artificial, de las nuevas inteligencias artificiales, pero en realidad la inteligencia artificial no es algo realmente nuevo. O sea, el término está acuñado desde los años 50 aproximadamente, pero podemos tomar un hito muy relevante en los años 60, ¿sí? Donde se desarrolló el lenguaje de programación Lisp, que es uno de los primeros lenguajes usados para la investigación de inteligencia artificial. Fue clave porque sus características permitían manejar símbolos y listas de forma flexible, lo cual era esencial para modelar los razonamientos lógicos y estructuras de conocimiento que, que luego, posteriormente, fuimos evolucionando hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? A lo que hoy utilizamos. Tenemos varios hitos de investigación entre medio, pero vamos a saltar a otro hito relevante que tuvo mucha notoriedad en los años 90, que es Deep Blue. Para los que no lo vieron, Deep Blue era una supercomputadora creada por IBM que, vamos a decir, saltó a la fama porque le ganó al ajedrez a Garry Kasparov, ¿sí? Que era en ese entonces el campeón mundial de ajedrez. Por eso tomó notoriedad, pero no es eso lo que es realmente relevante. El momento fue histórico dentro de esta línea de tiempo de inteligencia artificial porque mostró que las máquinas tenían la capacidad de superar a los humanos en tareas que en ese entonces considerábamos que eran muy complejas y estructuradas, como el ajedrez, para unas computadoras. Bien, se creía que, ni más ni menos, un humano nunca podría ser superado por una computadora dentro de este contexto. Y la realidad es que se demostró que no es así, ¿sí? Podríamos decir que Deep Blue en realidad no pensaba, ¿sí? Deep Blue en realidad era un sistema de fuerza bruta. Lo que hacía era una supercomputadora que procesaba millones de combinaciones de ajedrez y tomaba estadísticamente la que era más probable de tener un resultado positivo hacia su jugada y elegía esa. Entonces era una computadora que funcionaba muy rápido, que tenía un algoritmo que le permitía analizar distintos resultados que podrían surgir a partir de distintas jugadas y en función de eso tomaba la que creía más probable y así le ganó Garry Kasparov. 10 años después, ya cerca de los años 2000, se empieza a ver una proliferación del machine learning. Es decir, el enfoque de la investigación salió del esquema que tenía hasta entonces de reglas preprogramadas de aprendizaje a un sistema de aprendizaje automático, ¿sí? En donde en lugar de decirle a la herramienta, a la máquina, los pasos que tenía que seguir para poder ejecutar una acción, lo que hacíamos era, le dábamos datos. Le dábamos datos, la máquina buscaba patrones y en función de esos patrones aprendía por sí misma. Entonces era a base de repetición, o como nosotros podemos aprender, por ejemplo, un idioma, completando palabras en blanco dentro de frases, algo muy parecido fue lo que empezó a realizarse con las máquinas. Y las máquinas empezaron a detectar patrones y a partir de esos patrones podían dar respuestas que siguieran esos patrones, ¿sí? 10 años después empieza la proliferación de los que sería el procesamiento y el entendimiento del lenguaje natural, NLP o NLU por sus siglas en inglés, ¿sí? Que aquí tenemos grandes avances en materia de todos estos esquemas, porque ya no era nada más lo que exigíamos entender comandos simples. Ahora lo que esperábamos era que se pudieran comprender el lenguaje humano dentro de un contexto, dentro de una oración, dentro de una frase. Lo que habilitó, lo que quizás muchos recuerdan, pero no necesariamente lo interpretaron de tal manera, mejores búsquedas, ¿no? Año 2010, boom de Google. Poníamos una palabra y nos traía resultados. Poníamos una frase y nos traía resultados. Bueno, había inteligencia artificial ahí. Había un análisis de lo que queríamos decir y respuestas contextualizadas en base a esas palabras claves, esas frases o ese contexto que nosotros generábamos.
Empezaron a aparecer los primeros chatbots, empezaron a aparecer los primeros análisis de contenido de texto, hasta que en el 2022 estuvo el lanzamiento de ChatGPT. Y para el mundo se creó la inteligencia artificial. Pero no es así, ¿sí? El lanzamiento de ChatGPT sí marcó un antes y un después, pero marcó un antes y un después por ser la primera vez en que una inteligencia artificial generativa fue capaz de responder de forma coherente, creativa y casi humana, y que estuvo al alcance del público en general. Y ese es el hito más relevante de esto, el haber podido llevar inteligencia artificial al público. Tal es así que primero lo adoptaron, vamos a decir, nuestros clientes, nuestros usuarios, y luego lo adoptó tecnología, los departamentos de tecnología, las gerencias de ciberseguridad y demás. La gente lo utilizaba en su día a día para cosas más triviales y luego lo empezó a utilizar dentro del ámbito laboral, que es un camino un poco inverso a lo que suele suceder. Generalmente nosotros tomamos las tecnologías que utilizamos en el ámbito laboral y las extrapolamos a un ámbito social, ¿sí? O personal, y en este caso sucedió al revés. Y así, señores, llegamos hasta hoy, donde hay un frenesí de inteligencia artificial. Todo es inteligencia artificial. Todo tiene inteligencia artificial. Vamos a buscar una película en Netflix, tenemos inteligencia artificial que nos está sugiriendo qué es lo que tenemos que ver. Vamos a un local de comida rápida y la máquina de self-service nos indica, bueno, hoy de qué tengo ganas, porque reconoce cuál es nuestro usuario. Hoy todo tiene inteligencia artificial, absolutamente todo tiene inteligencia artificial, o por lo menos dice tenerlo, ¿sí? Pero la realidad es que inteligencia artificial dentro del contexto del service management existe y se aplica de muchas maneras diferentes. Bien. Yo voy a recorrer algunos ejemplos, son solo ejemplos, hay cientos de funciones que se pueden aplicar dentro del contexto de service management, pero vamos a tomar estas características principales. Por ejemplo, categorización automática de tickets. Un cliente inicia vamos a hablar de ticket en el sentido más genérico, un requerimiento, un incidente, lo que ustedes quieran. ¿Bien? Y ahora tenemos una inteligencia artificial que nos permite hacer una categorización automática, nos indica a qué categoría corresponde ese ticket en particular, o nos ayuda a analizar cuál puede ser la causa raíz de un problema. O también nos permite hacer detección de tendencias y anomalías. Por ejemplo, un servicio se comporta siempre de una manera en particular y ahora empieza a comportarse de una manera que se desvía de la tendencia natural. Entonces, podemos detectar una anomalía y podemos tomar acción a partir de eso, ¿sí? Y ahí tenemos una inteligencia artificial ayudándonos a hacer esa detección. Estimación de tiempos de resolución, ¿no? Estimar en base a cómo venimos resolviendo cada uno de los servicios que nosotros entregamos, cuál es el tiempo estimado que se necesita para poder alcanzar esa resolución, crear resúmenes automáticos de esos tickets que son pergaminos, ¿sí? Que son súper largos, que tienen un montón de contenido, que se han estirado en el tiempo y en información más de lo usual o de lo deseable, por lo menos, ¿sí? Y ahora tenemos la capacidad de rápidamente resumirlos y hacer un onboarding sobre ese caso muy ágil para poder ver qué es lo que está sucediendo. O lo que personalmente más disfruto y lo que más me gusta, incluir inteligencia artificial en la creación de artículos de base de conocimientos, ¿no? Es decir, poder tomar las lecciones aprendidas de incidentes que hemos atendido, de servicios que estamos entregando, y a partir de eso tomar una inteligencia artificial que haga todo el trabajo que nosotros odiamos hacer, que es contextualizar todo ese contenido y armar un nuevo contenido que tenga información que podamos reutilizar y que podamos incorporar dentro de nuestra base de conocimientos. Estos son ejemplos, pero la realidad es que todas estas cosas, muchas de estas cosas ya las hacíamos. Por ejemplo, categorización automática y análisis de causa raíz son problemas que se resuelven con entendimiento y procesamiento del lenguaje natural. Que si recuerdan la línea de tiempo que vimos antes, existe desde el 2010.
Entonces, esto ya existe desde hace tiempo y lo venimos aplicando desde hace tiempo dentro de la gestión de servicios. De la misma manera, la detección de tendencias y anomalías o la estimación de tiempos de resolución utilizan Machine Learning, todavía más viejo. Dijimos, en el año 2000 empezó la proliferación de Machine Learning dentro del ámbito de inteligencia artificial y detección de tendencias y anomalías y estimación de tiempos de resolución. Es el ABC de lo que hacemos en gestión de servicios en los últimos 15 años, por lo menos. Bien. Y luego tenemos resumen automático de tickets y creación de artículos de conocimiento, donde tenemos aplicada inteligencia artificial generativa. De todas estas cosas que vemos aquí, realmente esto es lo nuevo. La aplicación de inteligencia artificial generativa es lo que es realmente nuevo dentro del contexto de Service Management. Todo lo demás ya existía, ahora ha mejorado, ¿sí? Sustancialmente, pero ya existía. Entonces, posiblemente, y espero muchos se sorprendan y digan, ya estábamos aplicando inteligencia artificial. Lo que pasa es que no lo llamábamos así, lo llamábamos como la funcionalidad que teníamos desplegada, como la capacidad que teníamos de detectar tendencias, de hacer estimación de tiempos. No decíamos la inteligencia artificial que detecta tendencias o una inteligencia artificial que estima tiempos. No lo veíamos de esa manera. ¿Bien? Entonces, el acceso es la verdadera innovación. ¿Bien? Eh, no es tanto el objeto de inteligencia artificial, sino la facilidad que tenemos de acceder a su uso y principalmente de impactar en la experiencia del usuario. ¿Sí? Anteriormente, las funcionalidades de inteligencia artificial, como las que les fui nombrando antes, tenían, vamos a decir, eran visibles principalmente para nuestros agentes, para nosotros. Estaban visibles en nuestro día a día, lo veíamos y era información que usábamos, pero no había notoriedad. O sea, nadie más la veía. Nadie más podía hacer uso de esas capacidades fuera de esos contextos. Hoy es visible para todos los clientes. Y no es solamente visible, sino además es exigido. Cada uno de nosotros, como di el ejemplo antes, termina su jornada laboral, se sienta en el sillón, enciende Netflix y Netflix ya nos dice qué es lo que queremos ver. Y nosotros esperamos eso mismo en nuestro día a día, en nuestros trabajos. Nosotros esperamos que cuando tenemos un problema, me lo puedan resolver y me lo puedan resolver rápido. Y es más, si pueden hablar con nadie, mejor todavía. Entonces, esto llevó a evolucionar nuestros simples chatbots, que muchos de nosotros ya teníamos dentro de nuestra operación de mesas de servicios, y que solo estaban limitados a quizás entender algunos comandos, a, bueno, un esquema más de Virtual Service Agent, con capacidad de entender el lenguaje natural y de seguir un flujo de acción acorde a lo que nos va diciendo el usuario. ¿Sí? Y si tenemos suerte, el Visual Service Agent logra dar con una solución de nivel cero, es decir, no interviene ninguna persona, que en definitiva nos ayuda a reducir los tiempos de resolución, mejorar la experiencia de los usuarios, reducir el uso de recursos especializados, porque reducimos también la tasa de escalamiento y en consecuencia reducimos costos, ¿sí? Porque involucramos menos personas y podemos automatizar y hacer un shift left. Llevamos todo mucho más cerca de nuestros clientes, mucho más cerca de nuestros usuarios finales. Entonces, está clarísimo y nadie va a poner en duda que aplicar inteligencia artificial debería formar parte de de nuestras iteraciones de mejoras continua dentro de la práctica de gestión de servicios. ¿Sí? Pero ahora me voy a depositar sobre la siguiente pregunta. ¿Qué hay sobre Agentic AI? No sé si han escuchado ya nombrar el término de Agentic AI, pero hay miles de funcionalidades y miles de aplicaciones de Agentic AI en Service Management. Entonces, por ejemplo, podemos tener un AI Agent que realice la categorización de tickets, podemos tener un AI Agent que haga análisis de causa raíz, podemos tener otro AI Agent que se encargue de hacer los análisis de tendencias y anomalías y otro que se encargue de crear artículos de base de conocimiento. ¿No les resulta familiar todo esto? Hablamos de esto recién, ¿sí? Se parece muchísimo a lo que vimos antes. Tengan mucho cuidado.
con el Asian washing. Porque no todo lo que tenga inteligencia artificial es agentic. Ahora vamos a definir qué es agentic y vamos a ver cuál es la diferencia con un Virtual Service Agent y con la diferencia con lo que es aplicar inteligencia artificial con otros modelos, ¿sí? Para quien no esté familiarizado con el concepto de Asian washing significa presentar sistemas de inteligencia artificial como si fueran más inteligentes o autónomos de lo que realmente son, ¿sí? AI no es algo nuevo, pero sí es un término que ganó mucha relevancia, mucha popularidad en el último tiempo y creció de manera exponencial. Y como cualquier cosa que vamos a decir se pone de moda, en definitiva lleva a que la gente y el mercado lo quiera comprar y que los vendedores lo quieran vender. Y entonces ahora todo lo que antes usábamos y venimos usando desde hace más de 20 años, ahora es un AI agent que hace una acción en particular, cuando en la mayoría de los casos son un conjunto de reglas que ya podemos predefinir, que responden a un lenguaje natural o a un aprendizaje que hace un esquema sobre lo que nosotros hacemos en nuestro día a día o contenido nuevo que se genera en base a contenido estático que ya existe, ¿sí? Pero sean muy críticos respecto a qué es AI, cómo aplicar AI, qué es Agentic AI y cuál es su diferencia, ¿sí? No todo lo que dice que es AI es Agentic y no siempre necesitamos que sea Agentic. Agentic AI, y voy a tomar la definición de Gartner, lo voy a leer tal cual, son sistemas de inteligencia artificial que pueden actuar de forma autónoma, tomando decisiones y emprendiendo acciones sin intervención humana directa, a menudo para tareas complejas de varios pasos. Estos sistemas están diseñados para ser autónomos, lo que significa que pueden comprender objetivos, razonar y adaptar su comportamiento en función de las condiciones cambiantes. Me voy a apoyar en esta parte marcada. Pueden actuar de forma autónoma, tomando decisiones y emprendiendo acciones sin intervención humana directa. ¿Se dan cuenta de la diferencia que tiene aplicar inteligencia artificial de aplicar Agentic AI? El foco de Agentic está en el grado de iniciativa que tiene. En general, una Agentic AI es una inteligencia que funciona de un modo mucho más proactivo y actúa incluso antes de que lo necesitemos. No necesita un input de un usuario. No es un chatbot diciendo respuestas en base al lenguaje natural que ingresa la persona, ¿sí? Sino que tiene la autonomía de actuar sin esperar un input directo. Puede tomar acciones simplemente por contexto, por leer la situación de lo que está sucediendo. Es como un agente más de nuestro equipo, nada más que está siendo cubierto con funcionalidades de inteligencia artificial. Entonces puede, por ejemplo, anticiparse a eventos, como escalar una solicitud que por el contexto de lo que está sucediendo tiene sentido realizarse, o puede tomar decisiones basadas en objetivos y reglas dinámicas. Un Agentic AI es proactivo por diseño. ¿Bien? Pero entonces, para marcar un blanco y un negro, Virtual Service Agent es Agentic AI. Bueno, la respuesta es ni sí ni no. La respuesta es bien consultiva. Depende. ¿Sí? Depende porque todo Agentic AI podría funcionar como un Virtual Service Agent, pero no todo Virtual Service Agent es un Agentic AI. ¿Sí? Los Virtual Service Agents solo actúan si el cliente interactúa con ellos. La mayoría de ustedes, si tienen un chatbot, tienen un Virtual Service Agent. ¿Sí? Pero Virtual Service Agent no planifica, no decide solo qué hacer. Tiene gatillos, tiene triggers, tiene disparadores que dicen si sucede A, B, entonces C. Y sí, tiene la capacidad de entender el lenguaje natural, contextualizarlo y saber cuál es el gatillo que tiene que disparar. ¿Bien? Pero no tienen capacidad generalizada de acción autónoma. Esto no quiere decir que no sirva. Esto quiere decir que no todo lo que diga Agentic realmente es un Virtual Service Agent, ¿sí? Y lo que es más aún, muchas organizaciones hoy ni siquiera están en en las condiciones de tener un Agentic AI. ¿Bien? ¿Se imaginan por qué? Ahora vamos a ver, ¿sí? Voy a setear primero la vara del arte de lo posible.
Y digo setear la vara porque digo es en el lugar en el que están la mayoría de las organizaciones y es en el lugar en el que puede estar la mayoría de las organizaciones. El arte de los posibles es contar con una interfaz conversacional en la que podamos interactuar y tener una interacción similar a la que podríamos tener con una persona, ¿sí? Con un agente que atiende nuestras solicitudes dentro de una mesa de servicios, que nos pueda brindar respuestas automatizadas y resoluciones sin supervisión, basadas en estos gatillos que ya tenemos definidos. Si sucede A, B, entonces C, y si no, entonces D, y que esos gatillos puedan ser acciones predefinidas, o sea, cosas que están dentro de lo conocido para nosotros, como por ejemplo la creación de un ticket, del que quieras, un requerimiento, un incidente, el que esté dentro del contexto de ejecución que tenemos definido, o la ejecución de scripts, donde la ejecución de scripts podemos hablar de ejecuciones totalmente automáticas de capacidades externas, como por ejemplo, no sé, hacer correr un job dentro de una herramienta de DevOps o hacer, tomar una acción dentro del computador de nuestro cliente que está pidiendo asistencia, por ejemplo, o ejecutar un script de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces hoy este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial es posible para la mayoría de las organizaciones, ¿sí? Y esto es plug and play. Esto es setear, definir y ya está. Es empezar donde estamos, ¿sí? Uno de los principios guías de ITIL, me voy a apoyar sobre eso para decir, esto es empezar donde estamos. Y esta es la vara a la cual todos deberíamos apuntar en primera instancia para luego continuar en la dirección que es la de construir tu propia agente, que es la de JTK AI, que es la de tener un agente que no solamente responda las cosas basadas en triggers o umbrales, sino que pueda realmente razonar y entender la idiosincrasia de la organización, entender nuestra cultura, contextualizar no solamente dentro del aspecto técnico al cual nosotros estamos enfocando ese Agentic AI, sino dentro del aspecto organizacional dentro del cual brinda servicios, ¿sí? Que no queden dudas que esa es la dirección, pero tampoco queden dudas de en dónde estamos hoy cada uno de nosotros. Y la mayoría de las organizaciones, por su madurez, se encuentran aquí. Entonces, ¿cómo podemos estar AI ready? Bueno, vengo hablando de qué es lo posible. Dijimos que lo posible es esto y que para tener un Agentic AI tendríamos que ir preparándonos para poder ir en esa dirección. Y la parte fundamental para ir en esa dirección, señores, es data, data y más data, ¿sí? La única manera de estar listos para una transición de esas características es enfocarnos en desarrollar nuestro conocimiento, en documentar ese conocimiento, en tener una base de conocimiento sólida, en tener procesos claros, entender cómo funciona la gestión de servicios dentro de nuestra organización. No hay forma que lleguemos a construir algo realmente agentic si de inicio no tenemos organizado el conocimiento. Cualquier inteligencia artificial es tan buena como la información que nosotros utilizamos para entrenarla. Entonces, si nuestra información es de mala calidad, podemos tener toda la tecnología que necesitemos o queramos de inteligencia artificial y tener unos resultados pobres, ¿sí? Entonces, centralizar la información y tener un sistema claro de gobierno tiene que ser el foco donde hoy tendríamos que poner toda nuestra atención para poder estar listos para adoptar nuevas estrategias y seguir avanzando en este ciclo de mejora continua sobre inteligencia artificial, ¿sí? Todo esto ya organizado obviamente puede ser un input en el futuro para poder tener nuestra propia gente, para poder em, transmitirle cuál es esa idiosincrasia que tiene nuestra organización y qué cosas son las que necesitan para que puedan entender, razonar y actuar de la manera en la que esperamos que actúe un agente de inteligencia artificial, ¿sí? Pero si queremos seguir avanzando, el foco tiene que estar puesto acá.
Y por supuesto, podemos tomar funcionalidades o capacidades de las que vimos antes, de las que ya contamos hoy, del Start Where You Are, ¿sí? Del comenzar donde estamos, como por ejemplo, crear artículos de base de conocimiento utilizando inteligencia artificial generativa, ¿sí? Tomar todas las lecciones aprendidas de nuestros proyectos como inputs para la organización, tomar los servicios de consultoría que necesitemos, rediseñar nuestros procesos, evaluar de qué manera podemos mejorar, detectar esas anomalías y poder revertirlas, tener una buena base de errores conocidos, ¿sí? Y hay cientos de capacidades que hoy ya existen y que hoy podemos implementar de una manera muy sencilla y muy rápida que nos pueden permitir organizar toda la información que tenemos dentro de nuestra organización para estar listos para la adopción de nuevas funcionalidades de inteligencia artificial. Alimentar nuestra base de conocimiento con artículos creados por inteligencia artificial es una forma muy efectiva y económica de comenzar y de tener ese primer paso en esa dirección, ¿sí? Entonces, para no extenderme mucho más, como resumen, la inteligencia artificial no es nuevo. La inteligencia artificial existe desde hace 50 años por lo menos, ¿sí? Su facilidad de acceso y su impacto sobre la experiencia del cliente es la verdadera innovación. Ahora es visible para todos, es accesible para todos y eso es algo que nosotros tendríamos que capturar, porque eso es algo que nos va a permitir crear más valor hacia nuestros clientes, haciendo uso ahora de una inteligencia artificial que puede ser aplicada a través de esos medios. Un Virtual Service Agent no es un Agentic AI. No se dejen engañar por los términos, ¿sí? Muchas veces tampoco necesita hacerlo. Adoptemos la solución que mayor valor genere para nuestra madurez organizacional, ¿sí? Es decir, evaluemos dónde estamos hoy, evaluemos qué es el arte de lo posible para nosotros y empecemos de ahí, ¿sí? No queramos ir por la última tecnología si hoy no estamos listos para usarla. Veamos cuáles son esos pasos y vayamos avanzando de manera iterativa e incremental. Que algo pueda resolverse con inteligencia artificial generativa o con cualquier modelo de inteligencia artificial no quiere decir que sea lo mejor para nosotros en el día de hoy. Esto está directamente ligado a lo anterior. Seamos críticos, comencemos donde estamos, evaluemos si realmente la mejor solución para nosotros hoy es poner una inteligencia artificial, porque quizás no es así. Quizás hoy necesitamos empezar uno o dos pasos más atrás para poder madurar lo suficiente para que cuando lo podamos adoptar sea efectivo, ¿sí? Y que genere el valor que esperamos que genere. Y por último, cuidado con el hype. Presten mucha atención a la música de fondo y no se distraigan con el ruido, ¿sí? Es muy importante que se lleven o por lo menos lo que yo espero que se estén llevando de este webinar, es que mucho de lo que se dice de inteligencia artificial y mucho de lo que se dice de inteligencia artificial parece ser. Y está en ustedes tener esas capacidades de diferenciar entre lo que es y entre lo que parece ser, ¿sí? Para poder tomar las mejores decisiones para sus organizaciones en la estrategia de inteligencia artificial que decidan. Y como next steps, ¿sí? O siguientes pasos para que puedan adoptar esto dentro de sus organizaciones, comenzar donde están, evaluar la madurez que tienen. Piensen, para evaluar la madurez que tienen en relación a esto, piensen en cómo es el onboarding de un nuevo agente dentro de su mesa de servicios. Ese nuevo agente, ¿qué recibe? ¿Cómo es? ¿Cómo es su primer día? ¿Cómo es su primer mes? ¿Cómo es su primer año? ¿Cómo aprende? ¿Recibe un manual de procedimientos? ¿Ese manual de procedimientos se respeta a rajatabla? ¿Siempre es así? Eh, ¿Tiene acceso a una base de conocimientos? ¿Esa base de conocimientos está actualizada? ¿Existe una base de errores conocidos? ¿Documentamos los workarounds? ¿Tenemos en claro? Es decir, esa persona podría trabajar independientemente sin tener a nadie ayudándolo y llevándolo de la mano inicialmente. ¿Y cuánto tiempo le tomaría trabajar de manera independiente?
Bueno, las respuestas a todas esas preguntas les van a dar indicios de qué tan cerca o qué tan lejos están de poder incorporar un Agentic AI. Porque un Agentic AI es eso, imagínenselo, una persona más dentro de nuestro delivery de servicios que se va a encargar de hacer las mismas acciones que hace otro agente físico que hace delivery de servicio. La diferencia es que no va a tener a nadie que lo lleve de la mano. Entonces tiene que tener todo el origen de datos y toda la información posible de muy alta calidad para que pueda trabajar de manera independiente, razonar y comportarse como nosotros esperamos que se comporte. Si hoy no estamos ahí, no estamos listos para esto. Estamos más cerca del estado del arte que les mostré antes. Estamos más cerca de un Virtual Service Agent, donde podemos tener un poco más de control respecto a las acciones que se ejecutan, cómo se ejecutan y cuándo se ejecutan. Y depositamos menos capacidad de razonamiento sobre ellos, ¿sí? Vamos a decidirlo nosotros, lo vamos a definir con umbrales y va a funcionar de manera automática. Va a tener un alto nivel de resolución, va a tener un alto nivel de automatización, no va a ser agentic. ¿Bien? Apliquen AI, pero incorpórenlo en sus operaciones donde genere valor. Foco en el valor, ¿sí? No todo el mundo es mejor con AI, no todo necesita AI. ¿Ok? Voy a enfatizar nuevamente en eso. No todo necesita tener inteligencia artificial. Inteligencia artificial que sirva es un costo y si no genera valor, no tiene sentido. Entonces enfoquémonos en aquellas cosas que realmente generan valor y veamos hasta qué punto tiene sentido aplicarlo dentro de nuestras organizaciones en determinados aspectos. Y por último, foco en la gestión del conocimiento. Lamentablemente, en mi experiencia y luego de haber visto cientos de implementaciones en organizaciones distintas, base de conocimiento y la práctica general de gestión de conocimiento estuvo muy bastardeada, estaba olvidada. Nadie lo aplicaba, nadie lo hacía. ¿Sí? Las organizaciones más maduras tenían una base de conocimiento y tenían algún proceso formal de gestión de conocimiento, pero en general las tasas de resolución de esas bases de conocimientos eran pobres. ¿Sí? Eran conocimientos muy técnicos, disponibles para los agentes, pero no para los usuarios finales. Hoy el éxito de cualquier estrategia de implementación de inteligencia artificial reside en la calidad de la base de conocimientos. Si la información es buena y la base de conocimientos es buena, los motores de inteligencia artificial que incorporemos, sean un Virtual Service Agent, sea un Agentic AI, o sea, el esquema que sea, va a ser altamente resolutivo. Si la información que insertamos es mala, la experiencia va a ser mala. Y seguramente fracasemos dentro de en esa incorporación. ¿Sí? Entonces, sin extenderme mucho más, eh, simplemente voy a abrir un espacio a preguntas. Si alguien tiene preguntas en relación a lo que fuimos presentando, este es un gran momento. Tienen el botón de Q&A para poder dejarlas ahí. No sé si hay alguna que hayan dejado ahí, Rosario, si me ayudas. Y dale. Sí, ya hay algunas preguntas. La primera de Sandra es que la hizo muy al principio, es cómo es esa funcionalidad que permite hacer análisis de causa raíz. ¿Es algo es algo en línea o con análisis posterior de los datos? Bueno, hay de todo, Sandra, en ese aspecto. Depende mucho particularmente del producto que implementen ustedes para poder hacer la parte de gestión de servicios, pero en general hay de todo. Puede ser desde análisis, generalmente los análisis causa-raíz lo vamos a hacer una resolución workaround del incidente y el análisis causa-raíz probablemente lo posterguemos para una segunda etapa cuando hagamos la gestión de problemas. Entonces ahí no es en línea, ¿sí? Lo vamos a hacer con el contenido que tuvimos, es decir, cuál fue el workaround que aplicamos y demás. Siempre hay un solapamiento entre gestión de incidentes y gestión de problemas en el cual, de cierta manera, estamos haciendo un análisis causa-raíz cuando estamos buscando un workaround, ¿sí? Entonces, como que suceden esas dos cosas en simultáneo. Hay funcionalidades de inteligencia artificial en algunos productos que funcionan, voy a poner comillas acá, pero como muchas comillas para que quede claro, un copilot, ¿sí? No es así, pero es como un copilot que nos va diciendo, nos va asistiendo dentro de ese análisis.
Y luego hay otras herramientas que nos permiten hacer un análisis causa-raíz ya post-mortem, ¿sí? Por medio de sumarización de contenido, por medio de sugerencias y demás. Bien. La siguiente de Manuel es, con este acceso tan amplio a la IA por parte de las organizaciones, ¿crees que los agentes de servicio, soporte de primer nivel quedan obsoletos? ¿Qué hay de los de segundo y tercer nivel? ¿Cómo ves el futuro para los tres niveles de servicio? Uf, es muy buena la pregunta. Creo que es uno de los miedos más grandes que hay en relación a a la implementación de inteligencia artificial. Miren, cuando salieron los Self-Service Portal, donde teníamos una base de conocimientos que, nuevamente, análisis de lenguaje natural, el usuario escribía algo y le ofrecíamos una respuesta automática de la base de conocimiento, nadie se quedó sin trabajo por eso, ¿sí? Y esa resolución autónoma, ese shift left, ya existía, siempre existió, ¿sí? ¿Cómo organiza los recursos cada organización? Depende mucho de las organizaciones. Es decir, hay niveles que pierden cierto nivel vamos a decir, de resolución con la incorporación de nuevas tecnologías. La pregunta es, ¿cómo se transforman esos niveles? No si esos niveles son reemplazados. O sea, se reemplazan sus funciones, pero no sus capacidades. Entonces lo que tendríamos que preguntarnos es, ok, nuestro nivel uno hoy atendía todo esto. Ahora todo esto lo automatizamos, lo atiende una inteligencia artificial. ¿Qué problema resuelve nuestro nivel uno? Bien, y ese es el foco. Quizás hoy nuestro nivel uno tiene que resolver este problema de recopilar información, nutrir una base de conocimiento sólida, para que luego tengamos un nivel cero, si querés, de inteligencia artificial que pueda hacer uso de toda esa información. Y lo mismo para todos los niveles. Siempre al final del camino vamos a tener un nivel especialista de algo. Siempre al final del camino va a haber una persona que hace algo. Porque si no, las organizaciones serían todas inteligencia artificial y estamos muy lejos de que eso sea así, ¿sí? Entonces, hay ciertas funciones que se reemplazan. Esas funciones que se reemplazan, tenemos que encontrar la manera de transformarlas en alguna otra actividad que genere más valor, porque estas actividades ahora ya estamos generando un valor a un menor costo con otra tecnología, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Sí, por favor. Después hay otro Manuel que pregunta, ¿Agentic AI es una herramienta de InGate o es genérica? No, Agentic AI es genérico, es vamos a decir, es el buzzword, es la palabra que se está utilizando para todos estos, vamos a definirlos como agentes de mesa de servicio que no son agentes, no son personas, son una inteligencia artificial y que nosotros educamos para que respondan a las necesidades de nuestra organización. Es, si se quiere, es más cercano a definir un tipo de tecnología de implementación de inteligencia artificial que que un producto en sí. Es como si dijéramos inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Es un término de esas características. Hay mucho ruido detrás de eso y de hecho si pueden googlearlo, pueden salir a buscar y hay 500 de herramientas herramientas y no solamente herramientas, en realidad contenido que explica Agentic AI y que define que son Agentics AIs y realmente no es tan así, ¿sí? Es un poco el hype que se genera de que todos queremos resolver el problema con inteligencia artificial y todos los vendors quieren vender inteligencia artificial y entonces todo lo que ya hacíamos antes ahora es un rebranding con inteligencia artificial y son cosas que ya existen, ¿sí? Entonces lo importante es eso, lo importante es que se lleven el término, expandan un poco sobre eso, los invito a que se lo pregunten a ChatGPT, que les va a dar una muy buena respuesta y contextualicen un poco qué es realmente eso y si realmente estamos ahí cerca o no. Bien, después tenemos a Mirko que dice, en las capturas anteriores, el nombre InGate Virtual Agent dentro del Teams, entiendo que es una integración entre la aplicación de Teams y ChatGPT y de este modo consigues mantener una charla que lleva a la toma de una decisión, como por ejemplo crear una incidencia. En el caso de una herramienta ITCM,
primero se crearía un ticket y posteriormente mantendrías una conversación mediante actualizaciones dentro del ticket. Luego, la IA tendría la posibilidad de realizar una recategorización de ese ticket charla. Bueno, son todas preguntas muy interesantes. No me quiero extender mucho hacia el producto para no salir del foco de la sesión, pero voy a responder la pregunta muy a alto nivel. Luego, si quieren, me buscan y lo hacemos más en detalle desde el punto de vista del producto. En particular, lo que estábamos mostrando era un chatbot que que incorpora capacidades de inteligencia artificial que nos permiten identificar el lenguaje natural de la persona, contextualizarlo y llevarlo a través de un flujo de automatización muy parecido a lo que vimos cuando vimos el Virtual Service Agent. Es decir, interactúo como si hubiese una persona del otro lado chateando conmigo y finalmente el resultado de eso es o una solución o algún otro tipo de resultado como ejecución de un script o creación de lo que sea, un incidente, un requerimiento, un cambio y demás, que entra desde ahí en el ciclo de vida de ese objeto, de ese incidente, de ese requerimiento, o de ese ticket que nosotros estemos creando. ¿Sí? Bien. Y después, y así sí, repito que por ahí las personas que tengan preguntas concretas sobre la herramienta después pueden quedarse con tus datos para contactarlos directamente, ¿sí, Hernán? Sí, de Eh, hecho, voy a dejar acá en pantalla que está mi LinkedIn y mi QR por si quieren contactarme mientras vamos contestando, si querés. Perfecto. Y Guido pregunta, en la mejor práctica de la construcción y gestión de la base de conocimiento, ¿cuál es el mejor sistema para la gestión de la base de conocimientos? ¿Hay un software o aplicativo muy específico para esto? No, software o aplicativo específico, la respuesta en realidad no es no, la respuesta es sí, hay software o aplicativos específicamente para esto. La realidad es que prácticamente diría que todas las herramientas de ITSM de mercado resuelven el problema de base de conocimientos. El problema con la base de conocimientos no es tecnológico, es procedimental. El problema no es cuál es el repositorio, porque el repositorio puede ser una carpeta compartida en un file share, o sea, no importa ese repositorio. El problema es cómo lo nutrimos y cómo nos aseguramos que eso esté actualizado. Y hay cientos de estrategias, desde tener un proceso formal de revisión con expiración de esos artículos de base de conocimiento a un esquema un poco más agresivo, que es contraintuitivo, que es Shift Right, que es, tengo una mesa o un nivel uno muy poco resolutivo, que escala todo aquello que no puede resolver con una base de conocimientos, para que los niveles 2 y 3 nutran esa base de conocimiento y empiecen a construir esa capacidad resolutiva sobre el primer nivel. Entonces, lo que hacemos es forzamos un escalamiento para que se produzca un shift left, ¿sí? Que es el shift left, el que no está familiarizado con el término, significa llevar toda la capacidad resolutiva a lo más cercano al cliente posible. En este caso sería en los primeros niveles. Hay un montón de técnicas, en algunas organizaciones resultan mejores algunas que otras, depende mucho de cuál es la cultura, a nivel de adopción que tenga cada una de las organizaciones, pero base de conocimiento no es un problema desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista tecnológico es un repositorio de información. El problema es cómo aseguramos que la información en ese repositorio esté actualizada, cómo aseguramos que la información en ese repositorio se incremente a lo largo del tiempo. Bien. Arturo pregunta, ¿cuáles serían los tres aspectos más relevantes para establecer una gobernanza adecuada para la adopción de IA en una empresa? Uf, podemos hablar toda la tarde. Eh, no sé si tres, voy a darte uno, que creo que es el puntapié inicial. Eh, Creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué la queremos? ¿Sí? Eh, que exista, mm, que exista la inteligencia artificial como tecnología está genial. Tiene un montón de aplicaciones dentro de la gestión de servicios. La gobernanza sobre esa inteligencia artificial depende de cuál es la aplicación que nosotros le queramos dar. O sea, vimos
varios ejemplos. Yo hablé, por ejemplo, la estimación automática de tiempo de resolución. ¿Cuál es el modelo de gobierno sobre eso? Y no sé, o sea, capaz no es ni siquiera necesario un modelo de gobierno sobre eso. Quizás sí es necesario un modelo de gobierno sobre la inteligencia artificial cuando estamos en un nivel de madurez en el que vamos a depositar 100% de nuestra confianza en que va a responder como nosotros queremos, como en el esquema de Agentic AI, donde yo le voy a decir, inteligencia artificial, atender el problema como mejor te parezca y me voy a dar media vuelta y voy a seguir con otros temas, asumiendo de que va a resolverlo bien. Entonces ahí sí necesitamos un modelo de gobernanza, porque ahí estamos depositando operación sobre algo sobre lo que quizás no tenemos 100% de control, ¿sí? Y estamos esperando tenerlo. Y a diferencia, voy a decir lo obvio, pero a diferencia de un agente AI versus un agente de carne y hueso, el agente de carne y hueso lo veo, está ahí. Tengo un one-on-one con él, sé cómo avanza, sé qué haces, conozco sus criterios, porque lo conozco. Con el agente que hay ahí no. Es mucho más impredecible. Entonces ahí sí tiene que haber un modelo de gobierno. Entonces creo que la respuesta va asociada mucho a cuándo queremos aplicar y en qué contexto para poder ahí definir cuál es el modelo de gobierno acorde para para esa aplicación, para nuestra organización. Perfecto. Después tenemos a Gustavo que dice, mencionaste que la base de conocimiento es clave. ¿Sabes si hoy en día los fabricantes de dispositivos comparten bases de conocimientos de incidentes con sus productos que puedan alimentar nuestra base de conocimiento? Hay de todo y depende. Hay algunos vendors que tienen bases de conocimientos muy maduras, muy desarrolladas y públicas. Vendors de lo que sea, de hardware, de software, de lo que sea, ¿no? Hay otros que no. Depende mucho de cada uno. Hay software que es open source, que suelen tener wikis. eh, Vamos a decir, los repositorios siempre son distintos y no siempre están tan actualizados ni tienen toda la información que necesitamos. Pero la base de conocimientos siempre tiene un componente que es cultural. Siempre es una base de conocimientos de mi organización para mi organización. Eh, Poder conectarnos a bases de conocimientos externas suma valor, porque cuando no tenemos ese conocimiento hoy dentro de la organización, podemos hacer uso de ese conocimiento externo. De hecho, muchos Virtual Service Agents tienen la capacidad de buscar sobre conocimiento público, además del conocimiento interno de la organización, pero no hay, vamos a decir, no hay un protocolo o una nomenclatura o un esquema unificado, un framework unificado para compartir eh, las bases de conocimientos de distintos vendors y conectarlos, por así decirlo, ¿sí? Vamos a decir que el acceso a la base de conocimiento de estos vendors en general termina siendo Google, o en general dentro del esquema de inteligencia artificial es todo el training que tuvo con conocimiento público previo, ¿no? En esquemas ya existentes, por ejemplo, preguntarle a ChatGPT o integrarnos a ChatGPT y tomar ese conocimiento con el cual ya fue entrenado, que es público, que incluye todos esos contenidos que son públicos. Bien. Y Carol pregunta, ¿tienen alguna herramienta recomendada para análisis de data que permita hacer predicciones y a su vez revisar causa raíz? Y bueno, yo puedo decir que Ingay lo tiene, pero no sé si vale eso. O sea, No, hay sí, otros, sí, hay un bueno. montón de productos, sí, sí, sí. Bueno, pero si querés hablar sí, de InGate, porque vos es la que más conocés. No hay Sí, ningún tal problema. cual. Hay muchas opciones. Ingate tiene capacidades de poder hacer análisis de datos. La manera en la que Ingate implementa inteligencia artificial es un esquema agnóstico en el cual no utiliza un solo modelo de inteligencia artificial, sino que usa distintos modelos de inteligencia artificial para distintos casos de uso. En estos ejemplos que comentás, se utiliza un modelo local para ese cliente en el cual va aprendiendo con el uso sobre producto. Entonces, a medida que empezamos a atender incidentes y empezamos a detectar recurrencia, por ejemplo, podemos iniciar o sugerir iniciar un análisis causa-raíz, es decir, una gestión de problemas sobre un tipo de evento en particular que tuvo múltiples incidentes previos y que nos permitió detectar esa recurrencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como en ella hay otros productos también que resuelven esta necesidad. Perfecto, gracias. Después, ahora ya una más conceptual, ¿cómo se puede presentar a la alta dirección la importancia de ir conformando todo lo necesario para aplicar la IA,
sobre todo cuando la gestión de servicios aún les cueste trabajo comprender el valor que puede generar a la organización, tanto para los usuarios y clientes internos como para los clientes externos. Es muy difícil. Es muy difícil porque si el caso que comentás es que es difícil ver el valor de una gestión de servicios adecuada, entonces va a ser más difícil ver el valor de automatizarlo incorporando inteligencia artificial, ¿sí? Yo creo que en mi experiencia y pensando en distintas organizaciones por las que he tenido que interactuar, el valor principal o la manera de transmitir el valor principal que se genera es viendo qué es lo que sucede si eso no está, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucede si no hacemos gestión de servicios hoy? ¿Qué es lo que sucede si no mejoramos esa gestión de servicios hoy? Es muy difícil, es muy difícil, es muy fácil mostrar las consecuencias de algo que ya pasó. Es muy fácil mostrar cuáles fueron las pérdidas económicas porque un fin de semana no funcionó un servicio. Es muy difícil mostrar y transmitir cuáles fueron las pérdidas que se evitaron porque ese fin de semana funcionó. Pero es esa la dirección. O sea, la mejor gestión de servicios es no incidents, ¿sí? Tener cero incidentes no me permite mostrar a mí cuánta plata perdemos y qué acciones vamos a tomar para mejorar eso, pero me permite mostrar que no perdimos plata porque no tuvimos incidentes, y no tuvimos incidentes porque hicimos una gestión de servicios correcta. Entonces, si hoy podrías mostrar, por ejemplo, que incorporando inteligencia artificial podrías reducir tiempos de atención, podrías reducir tiempos de interrupción, podrías reducir, mejorar calidad de servicio, en definitiva podrías mostrar que tiene sentido incorporarlo. De la misma manera que si sacando inteligencia artificial del medio, podés mostrar cómo aseguras la continuidad del negocio, porque hacemos lo que hacemos, también vas a mostrar el valor de, justamente, de un service management efectivo dentro de la organización. Bien. Eh, Santiago dice, muy de acuerdo en tener un diagnóstico de cómo estoy para ver qué puedo usar y empezar por ahí en la implementación de AI. Pero si ya se dio el primer paso y tenemos una implementación sencilla pero funcional, ¿qué estrategia recomiendas usar para poder sacar beneficio y estar al día de los adelantos que son visibles muy rápido, por ejemplo, nuevos modelos, etcétera? Data, data, data y más data. O sea, siempre cualquier modelo de inteligencia artificial va a ser tan bueno y tan performante como la información que tengamos. Si no tenemos en claro cuál es el siguiente paso, entonces el siguiente paso es seguir puliendo la información que tenemos, seguir asegurándonos que esa música suena de forma ordenada, que funciona bien nuestra gestión de conocimientos, que estamos documentando todo el conocimiento necesario y explorar nuevas tecnologías en el sentido de, ok, ahora tenemos una sólida base de conocimientos que podemos explotar. ¿Cuál es el siguiente paso en el cual podemos evolucionar lo que hoy tenemos? Es en dónde nos envisionamos y cuáles son los siguientes pasos para llegar para ahí. Ahí recomiendo seguir el esquema de mejora continua de ITIL. O sea, es dónde estamos ahora, en dónde queremos estar, qué tenemos que hacer para llegar ahí e ir avanzando en esa dirección. Pero ante la duda, siempre tener mejor data y de mejor calidad va a ser positivo para cualquier implementación que involucre inteligencia artificial o no. Cualquier implementación que involucre personas también van a sacar provecho de una buena base de conocimientos y formación organizada. Bien. Bueno, medio parecido a lo que venías hablando, ¿qué tipo de IA recomiendas para la creación de una base de conocimiento? Creo que un poco ya lo nombraste, pero no sé si querés Sí. agregar algo más. No, en general, cuando hablamos de base de conocimiento, lo que vamos a estar hablando es de generar contenido nuevo en base a contenido existente, así que ahí siempre vamos a estar hablando de modelos de inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Luego, esos modelos de inteligencia artificial generativa pueden ser un desarrollo propio con ChatGPT, una funcionalidad de una solución, un copilot, lo que sea, pero lo que vamos a hacer es volcar un montón de información, que puede ser todo lo que se fue sucediendo dentro de un análisis de un incidente, dentro de un análisis de gestión de problema, darle forma de documento y colocarlo en una base de conocimientos. Y eso es esa transformación entre
información desorganizada e información en formato, lo hacemos con una inteligencia artificial generativa. Bien, ya terminando, porque quedan preguntas, pero ya tenemos que ir terminando. ¿Cómo podría ser el proceso de implementación en las organizaciones para el uso de estos agentic y evitar que se creen tickets por problemas de fácil solución? Bueno, si se generan tickets con problemas de fácil solución, quiere decir que la información no es tan buena como nosotros pensábamos. Porque ya sea en un esquema de Virtual Service Agent o de Agentic AI, si la información que nosotros estamos utilizando es buena, esos tickets no se tienen que crear. Porque los tiene que resolver o el Virtual Service Agent o el Agentic AI, ya sea por razonamiento o por triggers. ¿Sí? Entonces, nuevamente, foco en calidad de información, formato de esa información, que sea útil. ¿Sí? Si no lo está resolviendo y se están generando cosas que nosotros esperaríamos que no se generen, tendremos que revisar. Si es un Virtual Service Agent, si los triggers están ok, si el comportamiento que configuramos es el que esperamos que tengan y si tiene la información disponible para dar esa solución. ¿Sí? Y después es educar a nuestros usuarios en que si tiene la solución ahí, a veces nuestros usuarios también son un poco duros en el sentido que quieren tener un contacto humano. Sí, también es muy, muy ligado al aspecto cultural de la organización. Hay organizaciones que son muy del contacto humano, muy del llamar por teléfono, y hay otras organizaciones que tienen una tasa de adopción mucho más alta y que buscan menos interacciones y más asincronía. Entonces, en esas organizaciones esperaríamos que cualquier agente de servicios, virtual o no, tenga una alta tasa de resolución asincrónica y en otros casos es probable que tengan menos tasa de adopción y es natural porque es parte de la cultura de la organización. Bien, y luego tenemos un comentario de Rodrigo que dice, como proveedor de servicios en LATAM es aún complicado sustentar la inversión porque los clientes ven a los Agentic AI como un gasto adicional sobre sus grandes productos que tienen AI y creen que los Ujú, problemas ya lograron el máximo MTTR. ujú. Entiendo que hay que hacer un assessment de madurez del cliente, toca ahí aplicar todas las habilidades consultivas para educar para que no se sientan criticados. Es Es un comentario correcto, que dijo Rodrigo, ¿sí? sí. Ok, perfecto. Y bueno, a ver, la que sigue. Eh, bueno, esta ya la contestaste. Eh, ¿Cómo podría ser una implementación de cero de AI en servicios de TI? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, yo diría Start Where You Are. Si no tienen nada, Virtual Service Agent. Virtual Service Agent es una implementación, es plug and play. O sea, es una implementación muy sencilla, muy rápida, que podemos definir hoy algunos triggers muy básicos y que pueden utilizar lo que ya tenemos, lo que ya tengamos de conocimiento, lo que esté disponible de conocimiento público, y es muy fácil de adoptar también para la organización, porque en general hoy mucho en el mercado tendió hacia la dirección de chatbots. Entonces hoy cualquier cosa que la que quieras hablar, si quieres hablar con un banco, tenés un chatbot, si quieres hablar con un proveedor de internet, tenés un chatbot. Bueno, la gente está acostumbrada a ese tipo de interacciones. Entonces, como la gente está acostumbrada a eso, la adopción suele ser bastante sencilla, y no va a tener una experiencia muy distinta a la que ya tiene con otros proveedores de servicios de su día a día, ¿no? Entonces, yo diría que ese sería el primer paso. Y a partir de ahí enfocar hacia un esquema de Agentic AI que va a llevar tiempo, porque es todo un aprendizaje. Bien, y bueno, y vamos con la última. Hay preguntas muy buenas, pero ya son muy filosóficas sobre sostenibilidad, ética, qué Ujú, hype comunes hay en las organizaciones, etcétera. Pero como estamos cortos de tiempo, voy con una más concreta y para ir cerrando, igual ustedes ya se quedan con los datos de Hernán por si tienen también preguntas que le quieran hacer. por favor. ¿Con qué herramientas, prácticas o medios normativos en las organizaciones permiten alinear a las áreas de una organización a que contribuyan con la calidad de los datos que generan en sus procesos que se usan las áreas operativas y de esta manera sea útil con la IA? Bueno, es una pregunta, es concreta, pero no es fácil. La realidad es que
ahí el foco está puesto en mostrar cuál es el valor que puede generar la IA en resultados. O sea, siempre pensemos que en términos de crear valor, nosotros como creo que la mayoría son de Haití o deben ser de Haití, nosotros encontramos una manera muy sencilla de poder ver el valor, porque es parte de nuestro ABC y es parte de nuestro ADN el transmitir valor a la organización. No dejamos de ser un departamento staff que apoya a la operación. Y la operación está centrada en el negocio, 100% en el negocio. Entonces, cuando nosotros podemos explicar de manera correcta cuál es el valor que puede generar, por ejemplo, implementar AI, compartir algunos datos, concentrarlos de cierta manera, clasificarlos de cierto modo, podemos mostrar rápidamente cuál es el impacto de la operación. Entonces, lo que tenemos que encontrar es agarrar a nuestro business partner e interpretar cuáles son los datos que tenés, qué manera podemos capturar más valor con estos datos y poner sobre la mesa la implementación tecnológica que permita hacer de puente entre esas dos cosas, entre cuál es la clasificación o cuál es la forma en la que tenemos que gobernar o implementar esto versus cuál es el resultado del negocio, pero siempre enfocado desde afuera hacia adentro, bien, lo más cercano al negocio y verlo de lo más cercano al negocio. Y eso quiere decir resultados claros dentro de la operación o resultados económicos dentro de la operación, ¿sí? Pero ahí hay que hacer la matemática, hay que sentarse y hacer el ejercicio. Buenísimo. Bueno, entonces cierro con este comentario de Carlos que dice gracias por la charla, muy útil. Me quedo con la claridad de que el gobierno y gestión de datos, así como la adaptación de la organización a cada paso de migración hacia AI Mindset son vitales y sin esto nada es posible. Y bueno, desde ITIL también nos alineamos con lo que dice Hernán, de que la IA por IA sola no tiene sentido, por implementar IA por IA sola no tiene sentido, sino que lo primero es ver cuáles son los objetivos del negocio, cuáles son nuestros objetivos como organización y luego seleccionar las herramientas de IA que lleven a ese objetivo. Y como dijo Hernán también, bueno, que tengan un costo-beneficio también bueno, aunque también hay que estar preparados que a veces las herramientas de IA pueden fracasar y tener escenarios alternativos, pero bueno, hacer un análisis de riesgo también. Entonces, fue muy rico lo que nos compartió Hernán, muy sólido, así que esperamos que lo hayan podido aprovechar. Lo van a recibir en grabación, la grabación por mail y la presentación. Tienen los datos de Hernán por si tienen preguntas concretas. Y Hernán, muchísimas gracias. La verdad que fue un lujo tenerte. Muchísimas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, les mando saludos. Por favor, contesten la encuesta, así podemos seguir organizando de estas actividades. Y buenas tardes para todos. Thank you very much, Kiriaki.